El licenciado Marcelo Estico. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Gracias, senadoras, senadores. Es un honor estar acá en esta casa y dar un enfoque, una visión desde el área académica. Bueno, me presento, mi nombre es Marcelo Estico, soy geólogo de profesión, soy profe en la Universidad Católica, acá estoy representando a esta universidad y también doy clases en la Universidad de Buenos Aires en la materia de hidrogeología. También represento a la sociedad civil en la iniciativa de EITI de la Argentina, a través de la Universidad Católica. Y bueno, el recorrido y los trabajos profesionales de la geología nos hace estar en el territorio y bueno, desde ese punto de vista a 360 grados de tener interacción con petroleras, con mineras, con la sociedad civil, con comunidades originarias y con una temática particular que es el agua, ves que pretendemos dar este aporte aquí en este ámbito. Muchas gracias. Lo definimos como análisis técnico, así que los conceptos que vamos a vertir son cuestiones técnicas como para poder debatir o dilucidar y damos un aporte a un punto en particular que del análisis técnico de los proyectos de ley proponemos que se puede evaluar y adicionar. Bien. Bueno, acá viene la parte pesada. Prometo que no vamos a leer todas esas letritas chiquititas que estamos viendo ahí, pero básicamente comparamos los tres proyectos de ley y pusimos la nota, hicimos un análisis del COFEMIN como para tener, digamos, un punto de comparación. Pero básicamente estamos viendo que hay un consenso, hay muchos puntos en común, es más, hay más puntos en común que disidencias. Hay una única disidencia que al final de la presentación queremos conversar y proponer que sea reevaluada del proyecto de la senadora González, pero realmente, insisto, digamos, desde el punto de vista técnico se ven mayores semejanzas, por lo cual desde afuera, digamos, o de un punto de vista técnico, sería auspicioso, digamos, tener un proyecto unificado, que suele tener, digamos, mayor peso, por lo menos para la sociedad civil. Y hay un único punto que agregamos al final que se llama pasivos ambientales, que está mencionada en varias de las charlas que precedieron a la actual. Mi orador anterior también mencionó y vamos a referirnos en ese punto y por qué nos ponemos en el punto técnico, digamos, del pasivo ambiental. A ver si anda bien el láser ahí está. Cuando estamos hablando del cierre de mina, en definitiva, o uno de los nodos principales, o nudos, si quieren, es muchas veces hay como dos dimensiones, ¿no? La dimensión ambiental y la dimensión económica, y que muchas veces parece contradictorio, ¿no? O se los quiere poner como que si respeto al medio ambiente no se puede hacer producción o desarrollo y viceversa. Pero hay herramientas técnicas donde conjugan esos dos universos o esos dos planetas sin que se choquen, y uno son estos mecanismos de pasivo ambiental y vamos a ver cómo pueden contribuir a la definición y a desanudar esta cuestión económico-ambiental que tiene el cierre de minas. Entonces, básicamente pone en blanco y negro el valor económico que tiene el pasivo ambiental. Ahora vamos a conversar de qué se trata el pasivo ambiental. Pero por otro lado, obliga a las empresas a colocarlo dentro de su estado contable, dentro de su balance económico. Y esto es importante también porque muchas veces, y más en los últimos años, venimos escuchando desde el área académica, desde la sociedad civil, el concepto de minería sustentable y no
a veces parece, honestamente, en mi opinión personal, como vacía de contenido la palabra sustentable. O sea, el hecho de poner la palabra no implica que necesariamente se estén tomando medidas sustentables. Entonces, la medida sustentable que estamos proponiendo es tocar el bolsillo, digamos, tocar el billete. O sea, que en el billete esté contabilizado y cuantificada una temática sensible en un enfoque ambiental, que justamente son estos pasivos. Básicamente es una estimación a futuro del costo. Estoy de acuerdo con el orador, claramente hay que hacer un corte. La tercera categoría evidentemente no entra en la lógica de lo que estamos planteando acá, y más en un proyecto a 100 o 150 años o 200, no sé cuánto querrá que sus bisnietos también estén en el negocio. Así que la estimación del costo debe estar previsto en forma de cálculo, y ahí es donde vienen estas herramientas o estas normas que se aplican en la Argentina e internacionalmente, como para poder cuantificarlo. Ahí puse en el año 1. Ahora vamos a hacer un contrapunto de por qué estamos diciendo qué es lo que uno calcula en el año 1 o en el año -1 en los proyectos. Y bueno, es mandatorio para las empresas que cotizan en bolsa. O sea, tienen que identificar claramente su pasivo ambiental, y si en las que cotizan también es de acceso público esa información. Entonces, ¿qué es un pasivo ambiental? Nosotros coincidimos plenamente con lo que expuso acá el licenciado Pfluger, con quien tenemos el mayor respeto profesional y conocimiento. Estamos de acuerdo que él plantea, bueno, si el desarrollo se hace en forma sustentable, no se van generando pasivos ambientales, pero la conceptualización es más amplia que eso. Entonces, una definición genérica es el costo económico que una organización, como por ejemplo una empresa, deberá invertir para cumplir la legislación ambiental. Es un cálculo. Ahí cuando se habla de deberá invertir, deberá previsionar, sería la palabra específica, contable, que deberíamos colocar. Entonces, en ese sentido amplio, el cierre de mina encuadra perfectamente en el concepto de pasivo ambiental. Entonces, ¿qué antecedentes tenemos en la Argentina? Bueno, es una buena práctica en la industria del petróleo. Hace aproximadamente 30 años se generaron estas normas que se utilizan para calcular el pasivo ambiental, y una de las primeras que lo utilizó fue la industria del petróleo a nivel mundial y también acá en la Argentina. Hay una colectora, digamos, de esta autopista, de su aplicación, que es la resolución 785 de la Secretaría de Energía, que si bien no lo está utilizando como herramienta o metodología o protocolo para el cálculo del pasivo ambiental, tiene, digamos, su utilidad para calcular cuestiones de contaminación de sitios. Y ahora vamos a ver el ejemplo de YPF, cómo es que lo plantea. Acá quiero hacer una aclaración. Nosotros, como les decía antes, en el territorio interactuamos con mineras y petroleras, tratamos de ver los aciertos y limitaciones que tienen cada una de las empresas, y siempre nos pasa que cuando hablamos de una buena práctica de la industria del petróleo, del minero, nos dicen que estamos haciendo lobby para un lado, y no, la verdad que no tenemos lobby para nadie. Simplemente tratamos de mostrar los aspectos positivos o limitaciones y negativos que hay en cada una de las industrias. Esta es una buena práctica que se lleva adelante y vamos a ver cómo se implementa concretamente. Este es el último balance, que es de acceso público. Abajo está el link de YPF que le muestra a sus accionistas y al público en general. Van a ver, en esa tabla hay 3 columnas principales. Hay una que está marcada en celeste y ahí dice Environmental Liability, que en inglés significa pasivo ambiental. Entonces está recuadrado y específicamente desglosado. No es una bolsa numérica. Ahí sí viene el palo para las mineras. Disculpen si le lastimo a alguno. Pero el análisis de los últimos balances de Barrick, que es una de las principales mineras que actúa en la Argentina, y de Orocobre, que es la principal operadora de sales de Jujuy, hacen un único paquete de liability, o sea, de pasivos. No hay una discriminación del pasivo ambiental. Y acá, si se fijan, hay 3 columnas. La primer grupo de datos habla sobre las previsiones. El capítulo, fíjense que se llama previsiones.
económicas que tienen que tener para las cuestiones legales y para contingencias. La segunda es la que nos referimos a pasivo ambiental. Y la tercera, esto aplica en la minería del litio, que nosotros estamos tratando de denominar la minería no convencional, como en petróleo se denomina a la explotación no convencional, en Vaca Muerta, porque como ustedes saben, una es la minería de sólidos o la tradicional, y esta es una minería de líquido que se parece bastante más al petróleo. Y fíjense que ahí habla de la previsión, lamentablemente la legislación argentina habla de abandono de pozos, no es la mejor palabra, sería cierre de pozos, pero hay una previsión económica del cierre de pozo. Un cierre de pozo petrolero como uno minero de litio está previsto para que dure 30 o 40 años. Entonces, hoy, Sales de Jujuy debería ya tener identificado cuánto es el costo del cierre de cada uno de los pozos litíferos. Aproximadamente el costo del cierre de un pozo es entre el 5 y el 30% del costo de la perforación. Entonces, si la perforación cuesta $1.000.000, costaría en realidad 1.300.000, y esos 300.000 tendrían que tenerlo previsto en algún momento, dentro de 30 o 40 años, para utilizarlo para el cierre. Y eso tiene que estar explicitado, como lo estamos viendo acá, en blanco y negro, para que no solo los accionistas, sino las autoridades y la sociedad civil pudiéramos encontrar cuál es el valor económico de la sumatoria de estas columnas. ¿Por qué sirve poner en blanco y negro el número? Porque eso va a facilitar el cálculo de las garantías. Estos cálculos son dinámicos porque se presentan en cada balance, entonces en cada balance se puede actualizar y tomar algunos matices en más o en menos según los cambios de los costos, y le va a permitir en un horizonte previsible a las autoridades ir fluyendo, digamos, y haciendo el seguimiento de cómo están las garantías y cómo están avanzando progresivamente con el cierre, sin esperar al año 41, sino con los cierres parciales, y se va monetizando gradualmente esa reserva de dinero que se va haciendo previamente, y como digo, se coloca en blanco y negro sobre un balance económico. Esto es muy técnico, pero bueno, las normas internacionales que también están aceptadas, como les decía, en la normativa 785 de Secretaría de Energía, son de STM. STM es parecido, no es lo mismo, es como si fuera el IRAM de acá de la Argentina, que es el ente que establece los estándares para los procedimientos y para los materiales. Bueno, desde la década del 90 se establecieron estos procedimientos, fundamentalmente para el cierre de establecimientos que puedan tener algún riesgo de contaminación, y para el cambio de manos. Digamos, si una empresa le vende a otra un yacimiento, tiene un procedimiento objetivo que puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo, y los auditores independientes que hacen esa evaluación tienen un protocolo donde seguirlo, y las autoridades ambientales o mineras, en este caso, tienen, digamos, una herramienta objetiva para ver cómo se ha seguido ese protocolo. Está dividido en 2 fases, pero bueno, no vamos a entrar en estas cuestiones técnicas, salvo que se requiera. ¿Quiénes son los que realizan? Bueno, en la Argentina ya se dispone de un registro, como les digo, es una aplicación muy específica que se utiliza para tanques aéreos y subterráneos en la Secretaría de Energía. Esta es la página oficial de la Secretaría de Energía. Como ven, los entes pueden ser tanto profesionales, siempre tienen que ser independientes, pueden ser, si se fijan en el recuadro azul que hay en el margen de la izquierda, abajo está el registro de las universidades nacionales, y también hay empresas privadas que en general son internacionales de casi todos los países desarrollados, digamos, que están en esta tarea. Bien, en cuanto a las consideraciones finales, como les decía al principio, los 3 proyectos, la verdad que tienen muchos elementos, casi más de un 80% de consenso, al menos desde el punto de vista técnico. Aquí simplemente quisiera hacer una consideración que pareciera un poco asimétrica en uno de los proyectos, el sistema de aprobación del plan de cierre de mina. Se establece un plazo de 60 días, luego si hay objeciones se le devuelve a la empresa, se le da un tiempo razonable, y luego de los 60 días se vuelve a evaluar y se pone en forma taxativa, algo al menos desde nuestra opinión discutible,
que la negativa, o sea, la falta de respuesta, se considera positiva cuando entendemos que el procedimiento administrativo modificado es lo inverso. O sea, la no opinión de una autoridad de control se considera como no aprobación. Entonces, en ese caso, a ver, nadie quiere que estos plazos se extiendan al infinito. Justamente todos los proyectos consensúan que se van presentando los planes de cierre al inicio de la operación, por lo tanto va a haber suficiente tiempo. Pero desde el punto de vista técnico, al ponderarlo, una remediación o una restauración de un sitio lleva entre 5 a 10 años de mínima. Entonces, resolver en 120 días o 200 días una situación que va a llevar de 5 a 10 años, conviene, digamos, no atar de manos, en este caso la autoridad provincial, como para que puedan hacer todo el análisis que sea necesario. Obviamente tiene que ser antes del cierre, o sea que tenga la celeridad que corresponde para la magnitud de esta problemática. Proponemos que evalúen las comisiones que aquí nos están convocando, la inclusión del cálculo de los pasivos ambientales, como decíamos, permite colocar los números en forma objetiva e independiente, permite ir haciendo los ajustes en forma progresiva y facilita, como decimos en el tercer punto, establecer, calcular las garantías que corresponda definir a cada provincia. Por último, como propuesta, luego de haber visto todas las presentaciones, creo que hoy había invitado a alguien del área gremial y que se han disculpado de no venir. Y desde un punto de vista técnico sería interesante quizás tener una voz del área de la superintendencia o especialistas en temas de seguros como para poder ver cómo encuadrar todos los mecanismos que, por ejemplo, propone su proyecto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, le agradecemos mucho. Igualmente, siempre escucharlos a los especialistas enriquece mucho